Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo otras 3 historias para que las escuchen. Sin más, comenzamos. La primera historia se titula ¿Arruiné la cena de Navidad de mi familia por defender a mi hijo? Aquí nos podemos plantear, ¿hasta dónde estarías dispuesto a soportar los comentarios de tus familiares antes de perder la paciencia? Esta es la historia de Laura. Tengo 43 años, estoy casada con Javier y tenemos un hijo de 9 años llamado Diego. Hace poco salí del hospital por unos cálculos renales que me dejaron completamente agotada. Además, algunos estudios salieron fuera de lo normal y después de haber superado un cáncer hace algunos años, siempre existe el miedo de que la enfermedad regrese. Por esa razón decidimos que la cena de Navidad de este año no sería en nuestra casa. En lugar de organizar todo como siempre, la familia acordó reunirnos en un restaurante. Mi esposo incluso se ofreció a pagar la cuenta de todos como regalo de Navidad. Afortunadamente podíamos hacerlo y además nos evitábamos el trabajo de cocinar para casi 20 personas. Como él salía de trabajar más tarde, llegaría directamente al restaurante. Mientras tanto, mi cuñada Verónica se ofreció a llevar a mi hijo, a mi mamá Amalia y a mí, ya que todavía estaba tomando medicamentos para el dolor. Durante el camino, mi madre hizo algunos comentarios pasivo-agresivos sobre mi cabello. No era nada nuevo, nuestra relación siempre ha sido complicada. De hecho, desde hacía meses mantenía bastante distancia con ella porque nunca respetaba mis límites y tampoco era bienvenida en mi casa. Decidí ignorar sus comentarios para evitar problemas. Cuando llegamos al restaurante, el caos ya había empezado. Una de mis tías estaba intentando convencer a la anfitriona de cambiar nuestra reservación. Yo había reservado espacio para 25 personas, pero ella insistía en decir que solo éramos 12. No era la primera vez que hacía algo parecido. El año anterior había provocado un problema similar y el restaurante tuvo que improvisar mesas a último momento. Por suerte, la anfitriona se mantuvo firme y le respondió que solo respetaría la reservación hecha por quien la había organizado. Pensé que ahí terminarían los problemas. Me equivoqué. Se equivocó. Otra de mis tías empezó a criticar la ropa que llevábamos mi hijo y yo. Simplemente íbamos vestidos para el frío, pero parecía que eso también les molestaba. Poco después quiso abrazar a Diego. Él, con mucha educación, dijo que no. Entonces comenzó a darle un sermón sobre la importancia de abrazar a la familia. Le expliqué que mi esposo y yo nunca obligamos a nuestro hijo a dar abrazos si no quiere. Creemos que debe decidir sobre su propio espacio personal, pero esa respuesta solo hizo que todo empeorara. Mi mamá intervino de inmediato. Dijo que yo era una grosera, que siempre estaba de mal humor y que solo intentaban ayudar. También llamó malcriado a mi hijo porque según ella, un abrazo nunca le había hecho daño a nadie. Y para rematar, volvió a criticar nuestra forma de vestir. En ese momento sentí que todos hablaban al mismo tiempo. Nadie escuchaba, nadie respetaba mis decisiones como madre y sobre todo, nadie dejaba en paz a mi hijo. Entonces exploté. Les dije que si no dejaban de criticarnos en ese mismo instante, me iría del restaurante con Diego en un Uber. Y si eso ocurría, todos tendrían que pagar su propia cena de Navidad. El silencio fue inmediato. Nadie dijo una sola palabra, hasta la anfitriona se quedó sorprendida. Más tarde incluso me confesó que entendía perfectamente mi reacción después de escuchar cómo me habían tratado. En ese momento mi cuñada Verónica intervino. Dijo que si alguien seguía comportándose de esa manera, ella misma nos llevaría a casa. Después de eso, todos asintieron en silencio. Nos sentamos en la mesa y por primera vez en toda la tarde dejaron de hacer comentarios agresivos, sobre todo con la que va a pagar. Mi madre también se mantuvo callada. Unos 10 minutos después llegó Javier directamente del trabajo, se disculpó por el retraso y se sentó con nosotros sin saber todo lo que había ocurrido. Lo único que escuchó fue a Diego mencionar que casi nos íbamos en Uber. Después de la cena empezaron los mensajes. Mi madre, una de mis tías y varios primos comenzaron a escribirle a Javier. Según ellos, yo había arruinado la Navidad por amenazar con el dinero y obligar a todos a cuidar mis sentimientos. Pero la respuesta de mi esposo fue muy distinta. Les dijo que la cena se había vuelto incómoda por culpa de ellos, no por mí. También les recordó que él estaba pagando la cuenta de todos por pura generosidad y que si yo me hubiera ido del restaurante tampoco habría tenido motivo para seguir invitándolos. Desde entonces no he dejado de pensar en lo ocurrido. Reconozco que perdí la paciencia. Tal vez pude expresarme de otra manera, pero también me llamó la atención algo. En cuanto puse un límite, todos dejaron de hacer comentarios. Fue como si siempre
hubieran sabido que estaban cruzando la línea. La única persona que me escribió para preguntarme cómo me sentía fue mi cuñada Verónica. Y Javier sigue diciendo que si él hubiera estado presente desde el principio, probablemente habría reaccionado exactamente igual. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Creen que Laura exageró con amenazar en irse y no pagarles la cena? ¿O hizo lo correcto en poner un límite y decirles que se callara? Y sin más, pasamos con la segunda historia, la cual se titula Humillé a mi hermano mayor por revelar que llevaba 1 año y medio manteniéndolo. Después de las historias anteriores, esta nos demuestra que las apariencias pueden engañar, incluso dentro de una misma familia. Porque una cosa es que tus padres tengan un hijo favorito y otra muy distinta que ese hijo viva gracias a tu dinero mientras tú eres la decepción de la familia. Esta es la historia de Andrea. Tengo 28 años y un hermano mayor llamado Sergio, de 31. Los dos trabajamos tiempo completo. La diferencia es que para mis padres él siempre ha sido el hijo ejemplar. En la preparatoria fue un atleta destacado, consiguió una beca parcial para la universidad y al graduarse empezó a trabajar en un concesionario de autos. Mis papás hablan de él como si dirigiera una empresa multimillonaria. Yo en cambio estudié administración en salud, conseguí un buen empleo y gano un excelente sueldo. Pero según mi papá, mi trabajo no cuenta porque solo me siento frente a una computadora todo el día. Lo que nadie sabía era que mi hermano estaba completamente endeudado. Ganaba alrededor de $35,000 al año, pero insistía en vivir en un departamento de más de $2,000 al mes. Tenía un automóvil con pagos altísimos y varias tarjetas de crédito casi al límite. Hace 1 año y medio me llamó llorando. Me dijo que iba a perder el departamento si no lo ayudaba. Pensé que sería algo temporal. Le transferí el dinero. Después volvió a llamarme porque no podía pagar el coche. Luego el seguro. Después la despensa. Sin darme cuenta, terminé enviándole $3,000 cada mes para cubrir sus gastos. Mientras yo pagaba sus cuentas, él seguía publicando fotos en el gimnasio, saliendo de fiesta varias noches por semana y aparentando que todo iba de maravilla. Nunca le conté nada a mi familia. Él me lo suplicó. Decía que nuestros padres se sentirían decepcionados si descubrieran la verdad y por querer protegerlo, acepté guardar el secreto. Hasta el domingo pasado, toda la familia estaba reunida para cenar. Mis tíos, primos, mis padres, todos estaban ahí. Mi papá había tomado un poco y comenzó a presumir que Sergio acababa de recibir un ascenso de $3,000 otorgado por la hermana. Una de mis tías comentó, la verdad es que tus dos hijos salieron muy trabajadores, pero mi papá se rió y respondió, bueno, uno sí, Sergio sí sabe lo que es trabajar de verdad, no como Andrea, que solo se la pasa sentada en una oficina enviando correos. Mi mamá simplemente asintió. Sergio sonrió sin decir una palabra. Luego mi tío intervino diciendo que los jóvenes de ahora ya no conocían el esfuerzo, excepto mi hermano. Y para rematar, mi papá levantó su copa. Brindo por el único que realmente trabaja duro en esta familia. Todos comenzaron a aplaudir. Mi hermano disfrutaba el momento como si realmente hubiera ganado un premio. Yo respiré hondo y con toda la calma que pude reunir, hablé. Qué curioso, porque si a Sergio le va tan bien, supongo que ya no va a necesitar los $3,000 que le envió todos los meses desde hace 1 año y medio. El silencio fue absoluto. Sergio se atragantó con la bebida y terminó derramándola sobre la mesa. Mi papá dejó de sonreír. Se te borró la sonrisa. Miró a mi hermano y preguntó, ¿de qué está hablando? Sergio intentó negarlo, pero ya era demasiado tarde. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco y empecé a leer las transferencias. $3,000 en marzo, 3,000 en abril, 3,000 en mayo, 3,000 en junio, 3,500 cuando dijo que necesitaba cambiar las llantas del coche y después nuevamente $3,000 cada mes. Mi mamá no podía creerlo. Pero tú nos dijiste que te habían dado un aumento de sueldo. Sergio respondió que sí había recibido un aumento, pero que habían aparecido otros gastos. Mi papá perdió la paciencia. ¿Qué gastos? Vives en un departamento de lujo, manejas un coche nuevo y resulta que tu hermana paga todo eso. Sergio intentó decir que yo exageraba. No pude evitar reírme. ¿Exagerar? Hace apenas 2 semanas me llamaste llorando porque no podías pagar la renta. Si quieres, también puedo leer esos mensajes. Fue entonces cuando cometió el peor error de la noche. Me llamó de una forma despectiva. Mi papá golpeó la mesa con fuerza. No vuelvas a hablarle así a tu hermana. Después me preguntó cuánto dinero le había dado en total. Hice el cálculo rápidamente. Alrededor de $54,000. Mi mamá soltó un pequeño gemido. Parecía que acababa de recibir un golpe. Entonces miré directamente a Sergio. ¿Así me agradeces todo lo que hice por ti? ¿Dejando que papá me humille mientras tú disfrutas de los aplausos?
Él bajó la mirada. Solo dijo que no sabía que nuestro padre iba a decir esas cosas, pero tampoco lo corregiste, ¿verdad? No respondió. Uno de mis tíos recordó todas las veces que había visto a Sergio invitando bebidas en los bares. Mi tía terminó la frase por él. O sea que mientras presumía ese estilo de vida, en realidad era Andrea quien estaba pagando la cuenta. Entonces mi papá me hizo una pregunta que me rompió el corazón. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? La respuesta salió sola. Porque él me pidió que no lo hiciera, porque tenía miedo de que ustedes se decepcionaran y porque al parecer fui lo bastante ingenua para proteger a alguien que no tuvo ningún problema en quedarse callado mientras me humillaba. Mi mamá empezó a llorar, me pidió perdón, dijo que nunca imaginó lo que estaba ocurriendo, pero yo no podía dejar de pensar en algo. Nadie había preguntado. Todos prefirieron creer la imagen de hijo exitoso que siempre habían construido alrededor de Sergio. Mi hermano se levantó de la mesa, dijo que no necesitaba mi dinero. Lo miré y respondí, perfecto, porque no vas a recibir ni $1 más de mi parte. Se fue dando un portazo, nadie intentó detenerlo, la cena terminó pocos minutos después. Mis tíos se acercaron a disculparse por haber participado en los comentarios contra mí. Antes de irme, mi papá me pidió hablar a solas. Me dijo que me debía una disculpa enorme. Reconoció que había sido injusto y que llevaba años sin valorar mi esfuerzo. Al día siguiente volvió a llamarme. Me contó que Sergio estaba furioso porque según él yo lo había humillado delante de toda la familia, pero pues a Sergio no le importó cuando estaban humillando a Andrea, delante de toda la familia. También me dijo que él y mi mamá iban a ayudarlo a reorganizar sus finanzas porque ya no podía mantener el departamento donde vivía. De hecho, terminó regresando a vivir con ellos. Desde esa noche mi hermano me envió decenas de mensajes. Primero fueron insultos, luego disculpas, después volvió a enojarse. Al final decidí bloquearlo, o sea, un hermano bipolar. Mi mamá insiste en que debería perdonarlo porque es mi hermano, porque la familia es familia y porque los problemas familiares debieron quedarse en privado. Pero yo lo veo de otra manera. No fui yo quien convirtió esa cena en un espectáculo. Fue mi padre cuando decidió usarla para avergonzarme y poner a mi hermano en un pedestal. Yo solo conté una verdad que llevaba demasiado tiempo escondiendo. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que Andrea hizo mal en exponer a su hermano Sergio o hizo lo correcto después de que llevaba años siendo humillada por sus familiares? Los leo en los comentarios. Y para finalizar, tenemos la última historia, la cual se titula Mi hermana me humilló en su cena de compromiso. ¿Qué harías si tu propia hermana te humillara frente a toda la familia y además frente a sus futuros suegros por algo que sucedió cuando eras adolescente? Hoy quiero contarles una historia que parece increíble, pero no, pasó de verdad. Esta es la historia de Mariana. Soy Mariana y tengo 26 años y hasta hace un mes jamás imaginé que la cena de compromiso de mi hermana terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más vergonzosos de toda mi vida. Mi hermana mayor Sofía tiene 30 años y nuestra familia organizó una reunión en casa de mis padres para celebrar que se iba a casar. Era una noche especial, estaban mis papás, mis abuelos, varios tíos, primos y por supuesto los padres de su prometido, junto con otros familiares de ellos. Yo llegué acompañada de mi novio Daniel, con toda la intención de pasar un buen rato y conocer mejor a la familia de mi futuro cuñado. Al principio todo era perfecto, había comida, risas y todos hablaban de la boda. Comentaban lugares, vestidos, invitados y planes para el gran día. El ambiente era tan agradable que pensé que sería una noche para recordar por las buenas razones. En un momento, el prometido de mi hermana dijo que le gustaría que Daniel y yo conviviéramos más con ellos antes de la boda. Incluso propuso organizar una salida para que las dos parejas nos conociéramos mejor. A mí me pareció una excelente idea. Daniel también aceptó con gusto, pero entonces mi hermana respondió sin pensarlo dos veces. Eso nunca va a pasar. Toda la mesa quedó completamente en silencio. Nadie entendía qué acababa de ocurrir. Todos la miraban esperando que dijera que era una broma, pero no, lo dijo completamente en serio y decidió explicar el motivo delante de absolutamente todos. Dijo que no estaba dispuesta a correr el riesgo de que yo volviera a quitarle un nombre, igual que según ella había pasado muchos años atrás. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo se refería a una historia que ocurrió hace 10 años. En aquel entonces ella tenía 20 años y estaba comprometida con un chico de 21. Yo apenas tenía 16 años. Cuando esa relación terminó, mi hermana quedó convencida de que su prometido se había fijado en mí y que por esa razón había cancelado el compromiso. Pero eso jamás ocurrió. Nunca tuve una relación con ese hombre, nunca coqueteé con él, nunca hice absolutamente nada para darle motivos. Yo solo era un adolescente de 16 años
intentando vivir mi vida. Sin embargo, mi hermana nunca aceptó esa realidad, porque claro, en lugar de culpar al joven de 21 años, culpamos al adolescente de 16. Y 10 años después decidió sacar nuevamente ese tema justo en la cena de su compromiso, delante de toda la familia, y para hacerlo todavía peor, frente a las personas que pronto serían sus nuevos suegros. Mis papás reaccionaron enseguida, le recordaron que yo era una menor de edad cuando pasó todo eso. Le dijeron que si un adulto había mostrado interés por un adolescente, la única persona responsable era ese hombre, como dije, no una chica de 16 años. Pensé que con eso la discusión terminaría, pero me equivoqué. Mi hermana comenzó a decir que yo siempre había sido una presumida, que siempre creía poder conseguir cualquier cosa, que nunca me importaban las consecuencias de mis actos, y cada palabra era peor que la anterior. Cuando parecía que ya no podía empeorar más, perdió completamente el control. Terminó insultándome con un calificativo tan ofensivo que varias personas se quedaron sin saber qué decir. El silencio era absoluto. Mi novio Daniel intervino de inmediato para defenderme. Intentó detener la discusión y decir que aquello era totalmente injusto. Pero para ese momento yo ya estaba destrozada por dentro. Tenía ganas de llorar. No quería responder, no quería discutir. Solo quería desaparecer de ese lugar. Así que respiré profundo, me levanté de la mesa y dije que prefería irme. No porque aceptara lo que estaba diciendo, sino porque entendí que seguir ahí solo haría todo mucho peor. Me fui sintiéndome humillada. No solo porque mi propia hermana me había atacado delante de toda mi familia, también porque lo hizo frente a personas que apenas me estaban conociendo. Y todo por una acusación relacionada con algo que supuestamente ocurrió cuando yo ni siquiera era mayor de edad. Una semana después anunciaron oficialmente la fecha de la boda. Poco tiempo más tarde un familiar comentó muy emocionado que pronto empezarían a repartir las invitaciones. Fue entonces cuando dije algo que no esperaba tener que decir jamás, que no pensaba asistir. Mi decisión provocó otra discusión familiar. Algunos comenzaron a decir que abandonar la cena ya había sido exagerado, tenía que soportarlo entonces, y que ahora negarme a ir a la boda demostraba inmadurez. Según ellos, las diferencias entre hermanas debían dejarse atrás porque la familia siempre está primero. Pero hubo algo que me sorprendió. Mis papás jamás intentaron convencerme. Desde el primer momento apoyaron mi decisión. Repitieron una y otra vez que era absurdo responsabilizar a un adolescente por el comportamiento de un adulto. Para ellos, esa discusión nunca debió existir. Los únicos que insistían en que asistieran eran algunos familiares más lejanos, convencidos de que el lazo de sangre está por encima de cualquier humillación. Y sinceramente no sé qué pensar. Una parte de mí siente que no debería perderme la boda de mi hermana, pero otra parte recuerda perfectamente cómo me hizo sentir aquella noche. Después de 10 años sigue culpándome por algo que nunca hice, y ahora quiero conocer su opinión. Si estuvieras en el lugar de la protagonista, ¿irías a la boda de tu hermana o no asistirías por las ofensas que sufriste en el pasado? Los leo en los comentarios. Y bueno, chicos, con esto finalizamos el día de hoy. Espero verlos en un próximo video. Adiós.